Muy buenos días, queridos niñas y niños. Bienvenidos a la clase de matemática. Hoy aprenderemos un tema muy interesante y divertido a la vez. Es muy importante que prestes mucha atención. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Para eso vamos a leer nuestro desempeño. ¿Cuál es nuestra meta? Dice entonces, recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas, empleando procedimientos y recursos. Los procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de frecuencia para describirlos y analizarlos. Entonces el día de hoy, chicos, vamos a recopilar datos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a recopilar esos datos? ¿Cómo vamos a recoger datos? Me dicen mediante encuestas. Muy bien, entonces veamos la siguiente imagen. A ver, ¿qué nos dice la siguiente imagen? ¿Qué tenemos en la siguiente imagen? Tenemos entonces a un niño. Observamos entonces a este niño que ha salido a las calles a realizar una encuesta, ¿no? Entonces ya tenemos la idea de lo que es una encuesta. Y está preguntando, ¿no? Se ha acercado a esta señora y le está preguntando, realizando una pregunta. Le dice, es una encuesta para el cole. ¿Cuál es su mascota favorita? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver de qué manera le ha respondido esta persona. Pero para eso, para que él pueda recoger esos datos, necesita de algo muy importante, ¿no? Que es una tabla de frecuencia, donde él va a registrar, va a ir anotando cada respuesta de estas personas que él está encuestando, ¿verdad? Pero para eso vamos a aprender este tema, pero con una situación problemática. A ver, veamos entonces esta situación problemática. Tenemos entonces, los niños del cuarto grado se han organizado y han consultado entre sus familiares más cercanos acerca de sus frutas preferidas y han obtenido los siguientes datos. Muy bien, como me dicen, la situación problemática me está hablando de frutas, entonces miren, ellos han tenido que responder seguramente, uno le ha respondido que le gusta la naranja, otro le ha respondido que le gusta la manzana, otro le ha respondido a mí me gusta la uva, otro seguramente le respondió a mí me gusta la fresa, a mí me gusta la pera y así sucesivamente. ¿Verdad? Pero ¿dónde tienen que organizar estos datos? ¿Cómo van a hacer para poderlo organizar? Para que no tengamos que estar contando y contando, ¿verdad? ¿Qué van a utilizar? A ver, veamos el siguiente PPT. Tenemos aquí, le pregunta el niño, ¿qué haremos? Y ella le responde muy segura de sí. Ahora organizamos los datos en tablas de frecuencia. A ver, veamos cómo son esas tablas de frecuencia, esa tabla de frecuencia. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestra tabla de frecuencia, ¿no? ¿Qué debe tener nuestra tabla de frecuencia? Miren aquí, tenemos aquí un título, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salió ese título? Salió, ¿no es cierto?, de lo que ellos han encuestado. ¿De qué se trató la encuesta? De frutas. Entonces, por lo tanto, el título será de frutas. Si encuestan sobre animales, entonces el título será animales. Si encuestan de repente de colores, entonces el título será de colores. Muy bien, ¿qué más debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta también los datos. ¿Y quiénes son esos datos? En este caso los datos vienen a ser pues la naranja, la manzana, la uva, fresa y pera, que son los elementos que seguramente no las personas han respondido, ¿verdad? ¿Qué más debo de tener en cuenta en mi tabla de frecuencia? El conteo. ¿Para qué me sirve el conteo? Para ir registrando cada respuesta de las personas que han sido encuestadas, ¿no es cierto? Utilizo una marca, en este caso he utilizado un palote, ¿no? Por cada respuesta, un palote, por cada respuesta, un palote. Pero para que se me sea más fácil la lectura, ¿no es cierto? Vamos a agruparlo ¿de qué? De 5 en 5. Pero ¿cómo lo agrupamos? Marco 4 palotes y el quinto palote para agruparlo, ¿no es cierto? Lo pongo para agruparlo lo marco de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces 4 palotes y lo agrupo con el quinto. 4 palotes y lo agrupo con el quinto. Entonces se me va a hacer mucho más fácil leer. 5 más 5, 10 más 4, 14. Entonces, ¿qué
es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite cada respuesta. ¿No es cierto? El número de veces. Entonces, las frecuencias, no te olvides que es el número de veces que se repite la respuesta, una respuesta. Muy bien, seguimos. Entonces, manzana, lo he agrupado 5 más 5, 10. La frecuencia es 10. En la uva, solamente eligieron 4 personas, por lo tanto, la frecuencia es 4. En fresa, tenemos 5 más 3, 8. Entonces, 8 personas eligieron o les gusta, prefieren la fresa. Y en la pera, ¿cuántas personas prefieren la pera? ¿Cuántas personas? Tenemos 7. Entonces, ¿qué más debo de tener en cuenta? Aparte del título, aparte de los datos, aparte del conteo y aparte de la frecuencia, debo de tener en cuenta el total. ¿Para qué? ¿Qué me responde el total? Me responde, ¿no es cierto?, al total de personas que han sido encuestadas. En este caso, ¿cuántas personas han sido encuestadas? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar y la suma de ellos me sale como respuesta 43. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Muy bien, pero ¿para qué me sirve esta tabla de frecuencia? Antes de responder esta pregunta, primero vamos a recordar. Las tablas de frecuencia sirven para clasificar de manera ordenada los datos recolectados, ¿verdad? Entonces, una forma para yo poder ordenar mis datos es utilizando tablas de frecuencia. Estas tablas me van a ayudar a ordenar mejor toda la información que he podido recolectar. Y no te olvides también tener en cuenta que la frecuencia es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite cada dato. Ahora, estas tablas de frecuencia también me ayudan a responder algunas preguntas de manera más rápida, más sintetizada. Entonces, miren qué preguntas puedo yo responder. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es la fruta de mayor preferencia? Entonces, yo automáticamente recurro a mi tabla de frecuencia y observo. ¿Cuál es la fruta de mayor preferencia? Entonces, yo recurro a la frecuencia. ¿Y quién tiene la mayor frecuencia? La mayor frecuencia tiene naranja. Por lo tanto, la naranja es la fruta de mayor preferencia. Bien, ahora tenemos la segunda pregunta. ¿Qué otra pregunta puedo responder? ¿Cuál es la fruta de menor preferencia? Recurro nuevamente a mi tabla de frecuencia y observo en la frecuencia cuál es la fruta con menor preferencia, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tiene menos personas que han elegido esta fruta, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la fruta de menor preferencia? Es la uva. Muy bien, continuamos. ¿Qué otra pregunta puedo responder con esta tabla de frecuencia? Puedo responder, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Claro que sí. Veamos nuestra tabla de frecuencia y podemos observar como ya lo he sumado, como ya he realizado la suma. ¿Y qué me ha dicho el total de personas que fueron encuestadas? ¿Cuántos fueron? 43. Entonces, chicos, esta tabla de frecuencia me ayuda a responder algunas preguntas de forma más rápida, de forma más directa, sin estar contando y contando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero también tenemos una preguntita que te voy a dejar para que tú, la próxima clase, puedas responder. Pero para eso tienes que investigar, ¿verdad? ¿Podemos representar estos datos en otro tipo de gráfico? Vamos entonces a investigar si nosotros estos datos, esta encuesta, lo podemos también registrar en otros tipos de gráficos. Y también tenemos que saber cómo se llama. Entonces, esa preguntita queda para la próxima clase. Seguimos entonces, chicos. Entonces, ahora solamente vamos a recordar qué debemos de tener en cuenta para realizar una tabla de frecuencia. Entonces, para que no se te olvide, vamos a recordarlo nuevamente.
¿Qué debo de hacer para elaborar una tabla de frecuencia? Elige el título. Muy bien, aquí está el título. Como se trató de fruta, entonces coloco el título frutas. Define los datos, dice. ¿Qué se mencionaron? ¿Qué se mencionaron en esa encuesta? La gente eligió naranja, mencionó manzana, mencionó uva, fresa y pera. Entonces a esto lo llamamos datos. Traza una marca por cada respuesta. Ya sabemos que tenemos que utilizar los palotes y para hacerlo más rápido la lectura o el conteo, ¿verdad? El conteo, entonces lo agrupamos de 5 en 5. Y así vamos a obtener, ¿no es cierto?, la frecuencia. Dice, escribe la frecuencia. Ahí está. ¿De dónde sale la frecuencia? De la suma del conteo. Recuerda que la frecuencia es el número que se repite, ¿no es cierto?, cada respuesta. Muy bien. Y verifica la suma de frecuencia, ¿no?, que coincida con el total de respuesta. Entonces, no te olvides también sumar la frecuencia para obtener el total. Esos son todos los pasos que debes de seguir, querido niño y niña, para poder elaborar una buena tabla de frecuencia. Y ahora que ya has aprendido cómo obtener datos, ¿verdad?, cómo recoger datos y cómo también organizarlos, entonces vamos a invitarte para que tú también realices una encuesta y puedas registrar y organizar datos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado y que sobre todo hayas aprendido. Nos vemos la próxima clase y a cuidarte mucho. Muchas gracias por tu participación y tu atención. Nos vemos.